Bueno, estábamos hablando de que vamos a hacer un pequeño refresh. Las medidas de dispersión y forma, como lo dicen, son la forma cuantificable de medir cuán dispersos están los datos. ¿Dispersos sobre qué punto? O sea, todos los datos son comparados con la media aritmética. Cuando hemos visto el tema 2, sobre todo, hemos visto que la media aritmética es una medida de tendencia central que nos permite comparar nuestros datos. Vamos a hacer, o sea, es la representación del punto medio de nuestros datos, es el promedio. Entonces, las medidas de dispersión van a estar encaminadas a cuantificar lo próximo o alejados que están los datos de esta media central. ¿No ven? Entonces, van a indicar por un lado el grado de variabilidad que hay, o sea, en la muestra que nosotros hemos tomado, y también por otro lado la representatividad de esta media. ¿Qué quiere decir? Que si los datos están muy alejados de la media, quiere decir que la media no es representativa de los datos. O sea, estamos redundando un poco, pero vale la pena. ¿En qué sentido? Si la media es muy alejada y no va a representar a nuestros datos, nosotros podríamos utilizar otro tipo de media que las hemos estudiado. Podríamos estudiar la geométrica, la cuadrática, etcétera, etcétera. Cualquiera de las medias que se adecue a nuestros datos. Normalmente se utiliza la media aritmética y no hay ningún problema. La primera medida de dispersión que hemos estudiado es la varianza. La varianza es una medida, es un parámetro que se sensibiliza mucho cuando existen puntos muy extremos, muy elevados. Por ejemplo, si hablamos de una serie de números, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Son una serie de números de 3. ¿Ok? Entonces, entonces tenemos 2, 3, 4. Nuestra varianza va a ser muy sensible si agregamos un 20 por ahí, o un 40. Entonces nuestra varianza se va a elevar muchísimo. Tanto que posiblemente el valor de esta varianza sea muy elevado y por ende el promedio entre estos cuatro números, estaríamos hablando del 2, 3, 4 y 40, no representaría a nuestra serie de datos. No sé si me están entendiendo en ese sentido. Entonces, lo que hace la varianza es comparar la variabilidad de los datos al cuadrado. ¿Ok? Entonces, mientras un valor de la varianza bajo, cuando nosotros obtenemos un valor de varianza bajo, entre comillas, nos va a indicar que la variación es menor de los datos, al contrario, cuando nosotros tenemos una varianza elevada. Una varianza igual a cero implica que los valores son todos iguales. Así que si nosotros tendríamos un dato en algún problema sobre la varianza y es cero, entonces la media aritmética coincide con todos los datos. Ahora, ¿por qué? O sea, esta es la fórmula de la varianza, ¿ok? Y está elevada al cuadrado. Por lo tanto, el resultado van a ser nuestra variable al cuadrado. Si vamos a estudiar perritos, van a ser perritos al cuadrado. Si vamos a estudiar litros, van a ser litros al cuadrado. Por eso hace que la varianza sea muy difícil de entender e interpretar. Muchas veces cuando estén, como las variables están elevadas al cuadrado, nosotros no nos podemos dar cuenta. O sea, han debido ver en la microevaluación que nuestras varianzas eran miles de millones y nuestros ingresos eran cientos, algunos eran cientos de millones y algunos tenían o sea, tenían varios ceros, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros compararlo? Esto es debido a que está elevado al cuadrado. Entonces, en la microevaluación, por ejemplo, nosotros hemos visto la varianza como ingresos al cuadrado. Y como nuestros ingresos iban entre los 100.000 y 200.000 en algunos casos, entonces la varianza tenía que ser elevada, estos números elevados al cuadrado. Por lo tanto, hace un número muy elevado. Pero nosotros no sabemos
como personas naturales que somos, no sabemos cuánto es, o sea, cuánto es un número elevado, 16.000 al cuadrado, 16.428 al cuadrado. Entonces nosotros no tenemos la familiaridad de números al cuadrado, por lo tanto la varianza no nos permite saber si es muy elevada o es muy baja. Y eso es debido a que está elevado al cuadrado. Se eleva al cuadrado la varianza porque el resultado de la sumatoria, o sea, si vemos la fórmula de la varianza, es la sumatoria de la variable menos la media al cuadrado sobre la cantidad de datos. Si nosotros vemos las propiedades de la media, la sumatoria de la variable menos la media va a ser cero. Por lo tanto, ese es el motivo de elevarlo al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado para que este resultado ya no sea cero y podamos dividirlo entre la cantidad de datos que hay. Entonces, vamos a observar que la varianza, al igual que la media, es un índice que se sensibiliza con las puntuaciones extremas. Como la varianza está en función a la media, prácticamente tiene sus mismas propiedades. ¿Cuáles son sus propiedades? Uno, es muy sensible a puntuaciones extremas, o valores muy bajos o valores muy elevados. En los casos que no se pueda hallar la media, tampoco se puede hallar la varianza. Sin media no podemos sacar la varianza. La varianza no tiene expresada las mismas unidades de datos, como ya se los había explicado. Entonces las desviaciones están elevadas al cuadrado. Entre algunas propiedades de la varianza, propiedades importantes, ¿no? La varianza siempre es positiva. ¿Por qué siempre es positiva? Porque lo estamos elevando al cuadrado. Y cualquier número elevado al cuadrado, sea positivo o negativo, va a ser positivo. Si nosotros le sumamos una constante a todos los datos, la varianza va a seguir siendo la misma. Si nosotros multiplicamos una constante a todos nuestros datos, a todas nuestras variables, la varianza queda multiplicada por el cuadrado de esta constante. Y bueno, si tenemos varias distribuciones con la misma media y se calculan distintas varianzas, se puede hallar la varianza total aplicando un promedio de la varianza, que serían todas las varianzas sumadas dividido entre la cantidad de varianzas que hay. Y en el caso de distribuciones que tengan distintos tamaños, la fórmula se pondera y pues, queda como una media ponderada de las varianzas. Esto no lo vamos a ver en este tema. Vamos a ver un ejemplo de la varianza. Estamos haciendo un repaso rápido, por si acaso, para continuar avanzando. Para el cálculo de datos no agrupados, se utiliza esta fórmula. ¿Ok? Entonces tenemos la variable menos la media elevado al cuadrado sobre n. Datos no agrupados. Yo les recomiendo háganse un formulario para que no estén buscando las fórmulas todo el tiempo. Y ya que van a dar el examen en sus casas, etcétera, etcétera, ustedes pueden utilizarlo sin ningún problema. Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos este ejemplo con una serie de 2, 4, 6, 8 números. Y si se dan cuenta tenemos 9, 3, 9, 8, 8, 9, 8 y tenemos un valor mínimo que es 3 y un valor muy elevado que es 18. Por lo tanto, nuestra media y nuestra varianza van a ser más o menos eh, sensibles con estos datos. Entonces, lo primero es sacar la media de estos datos, ¿no? Sumar todos los datos, dividirlo entre la cantidad de datos que hay y sale 9. Entonces, 9 es mi media. Tiene sentido porque tenemos varios 9 y varios 8, entonces estaría más o menos por ahí, ¿no? Y la varianza va a ser la variable menos la media elevada al cuadrado sobre n. Hacemos la sumatoria de todos los datos menos la media y los elevamos al cuadrado y los dividimos entre la cantidad de datos que hay. La varianza es 15. Ahora sí, como hemos utilizado números pequeños, nuestra varianza es más o menos entendible, ¿ya? Pero, ¿en qué sentido?
vamos a decir que existe una variabilidad de 15 al cuadrado. ¿Por qué? Porque si nosotros leeríamos este resultado a letra muerta, veríamos que la variabilidad es de 15. Pero aquí la variabilidad no es de 15, pues entre 9 y 8 hay 1, entre 9 y 3 hay 6, entre 8 y 18 hay 10, ¿no? Ninguno es 15. Por lo tanto, estamos hablando de que es la variabilidad del dato al cuadrado. En este caso son números al cuadrado. Entonces nuestra varianza es 15 números al cuadrado. Pero como nosotros no estamos familiarizados con números al cuadrado, para nosotros la varianza se queda ahí, es 15. Y, o sea, pierde mucho sentido, pero es un dato muy importante. Para datos agrupados, nosotros vamos a utilizar esta fórmula, donde nosotros estamos agregando la frecuencia. Por lo tanto, va a ser la clase, el punto intermedio de mi intervalo, menos la media al cuadrado por la frecuencia, dividido entre la cantidad de datos que hay. Nosotros sabemos que la sumatoria de las frecuencias es la cantidad de datos que hay. Por lo tanto, ya tenemos todos los datos. Para esto, lo que yo he hecho y les recomiendo es aumentar columnas. Cuando nosotros aumentamos columnas, simplemente estamos añadiendo procedimiento a nuestro cálculo. ¿Listo? ¿Por qué? Muy fácilmente, el Excel no te lo calcula la varianza de datos agrupados de forma directa. O sea, no hay una fórmula que te bote, por ejemplo, la varianza de datos agrupados. Te va a sacar la varianza de datos no agrupados. Existe una fórmula donde te saca el promedio, donde te saca la varianza, la media, la moda, la mediana, pero en datos agrupados no. Por lo que nosotros necesariamente tenemos que hacer las operaciones. Y nosotros vamos a hacerlo con operaciones auxiliares. Lo primero que he hecho en este ejemplo, este es mi ejemplo. Tenemos estos datos agrupados y se pide calcular la varianza. Muchas veces, en la mayoría de las veces, nos dan directamente el intervalo. O sea, estamos hablando la tabla de distribución de frecuencia. No nos dan la cantidad de datos. ¿Por qué? Porque no es necesario. Cuando nosotros hemos hecho el tema 2, que era distribuciones de frecuencia, y nosotros hemos aprendido a armar esta tabla, nosotros hemos aprendido con el objetivo de saber qué tiene esta tabla y cómo se la realiza. Nosotros sabemos que la diferencia entre el límite inferior y el límite superior de los intervalos es la amplitud de clase. La K, que es la cantidad de intervalos, aquí nosotros sabemos que en esta tabla de distribución de frecuencia es 6, porque son 6 intervalos. El rango va a ser mi punto, o sea, mi valor, mi límite inferior de mi primer intervalo menos mi límite superior de mi último intervalo, y ese va a ser el rango. Tengo la clase, que es el punto medio de cada uno de mis intervalos. Tengo mi frecuencia, ya sé que es la frecuencia, yo tengo mi frecuencia acumulada, yo sé que es la frecuencia acumulada. Aquí falta mi frecuencia relativa y mi frecuencia relativa acumulada, que muchas veces nos pueden dar los valores de la frecuencia relativa o de la frecuencia acumulada. Ojo, si yo te doy la frecuencia relativa y no te doy la frecuencia, tú simplemente puedes multiplicar la frecuencia relativa por la cantidad de datos que hay y tú vas a obtener la frecuencia. Esa es una pregunta de examen. Seguimos. Entonces tenemos nuestra tabla, teníamos nuestra tabla de... Disculpe, licenciado, ¿puedes repetir esa parte? Lo de claro, la claro, frecuencia. claro que sí. Mira, cuando nosotros, a ver, lo vamos a hacer en Paint, ¿ya? Para que más o menos tengamos
Esto claro. Yo tengo mi tabla de frecuencias. ¿Ok? Entonces yo voy a anotarme aquí mis frecuencias relativas. Si me disculpan, voy a buscar mi calculadora. ¿Está? Bueno, no hay mi calculadora. Entonces, de todas formas, voy a hacerlo en mi celular. Espérenme un segundo. Entonces, mi frecuencia relativa, en este caso, en esta tabla de frecuencia, FR, ¿no? Va a ser lo siguiente. Se dice entre 40, 0.15. 5 entre 40, 5 entre 40, 0.125. Aquí se repite el 0.15, 4 entre 40, 0.1, 7 entre 40, 0.175 y el último es 12 entre 40, 0.3. Y la sumatoria de esto me tiene que dar. Espérenme, aquí. Ya. Vamos a tratar de cambiar un poco el tamaño para que acorde. Y tengo la frecuencia acumulada también, ¿no? Bueno, la frecuencia acumulada va a ser 0.15 más 0.15 más 0.125, 0.275 más 0.15, 0.425 más 0.1, 0.525 más 0.175, 0.7 más 3 es 1. Entonces aquí tengo mi tabla de frecuencia completa, frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo agarro en el examen y no les doy este dato? Ni este, ni este. Y simplemente les doy las frecuencias relativas. Simple. Con el número de datos, ustedes van a multiplicar por cada uno de la frecuencia y van a obtener su frecuencia. O sea, muchas veces esta es la trampita que nos confunde a todos porque nosotros sabemos ir de ida, pero no sabemos ir de vuelta. Entonces tienes que saber dónde estás para saber dónde vas a llegar. ¿Para qué? Para que donde has llegado también vuelvas donde has comenzado. Vale la pena redundar. Entonces yo multiplico 40 por 0.15 y me va a salir mi primera frecuencia, que es 6. 40 por 0.125 me va a salir mi segunda frecuencia, que es 5, etcétera, etcétera, etcétera. Eso les va a servir bastante para el examen. Entonces ustedes tienen que saber, o sea, pequeñas fórmulas, ¿no? O sea, ni siquiera son fórmulas. Sabemos que la frecuencia relativa es la frecuencia dividido entre el total de datos. Por lo tanto, la frecuencia va a ser el total de datos por la frecuencia. Simplemente estamos despejando algunas cosas. Entonces nos vamos a ir al ejemplo. Entonces lo primero que yo he hecho en este ejemplo para resolverlo es sacar la media. La media, como sabemos, es la clase, que es el punto intermedio de mis intervalos, por la frecuencia. Y es la sumatoria de esas multiplicaciones. Entonces yo tengo aquí 6 clases, tengo 6 frecuencias y yo las voy a multiplicar con las que corresponden y me agrego una columna extra.
En Excel, yo me agrego esta columna extra porque este es mi procedimiento. O sea, porque es mi procedimiento. Si no, si no pongo esta columna acá, además de complicarme la vida poniendo una fórmula súper larga, porque tendría que multiplicar igual a xy por fi más xy por fi más, entonces no me va a dar. Hasta no me daría el tiempo. Aquí simplemente pongo igual a xy por fi punto. Hago todos, lo jalo y saco la sumatoria. Muy sencillo. Muy sencillo. Entonces, tenemos el primer dato importante, que es la base para nuestro cálculo, que es la media. Si nosotros calculamos mal la media, todo nuestro ejercicio va a estar mal. Por lo tanto, tienen que ser bastante cuidadosos en calcular este valor. Ahora, me dice que la varianza va a ser igual a mi punto medio del intervalo por menos, perdón, la media al cuadrado por la frecuencia. Entonces yo voy a restar acá, voy a aumentar primero una columna. En esta columna yo voy a restar este valor menos la media de todito, ¿no? Y me sale. Me dice luego que lo eleve al cuadrado. Entonces estos valores yo los voy a elevar al cuadrado. Y me va a salir una sumatoria, ¿no? Luego estos valores al cuadrado los tengo que multiplicar por su frecuencia. Entonces esto lo voy a multiplicar por cada frecuencia y me va a salir estos valores gigantescos. Por lo tanto, la sumatoria de mi clase menos la media al cuadrado por la frecuencia va a ser 5.681.662.485.98. Descomunal, es un número sumamente gigante. Y lo tengo que dividir entre la cantidad de datos y me da de resultado 142.041.562. Entonces, yo he puesto una nota acá que debido por el tamaño de las muestras, se puede deducir que existe una varianza elevada. ¿Cómo nosotros definimos que una varianza elevada? Primero tendríamos que hacer en nuestra cabeza la multiplicación, o sea, de este número al cuadrado, la media al cuadrado. Digamos que es 30.000. 3 por 3 es 9, 90.000. 90.000 es la media. Y 142.000 es mi varianza. Por lo tanto, sí es elevado este número. ¿Ok? Ahora vamos a explicar un poco más cómodo qué es la desviación media perdón, esto yo lo voy a llevar abajo, ¿ok? Porque este es el que yo necesito que ustedes vean primero. Esta explicación es antes de la desviación media. ¿Ok? Entonces ya hemos visto qué era la varianza. Hemos calculado la varianza de un ejercicio. Ahora vamos a ver qué es la desviación estándar y vamos a ver también sus propiedades y su fórmula de cálculo. Simplemente, como estamos haciendo el repaso, lo voy a hacer más sencillo. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Punto. Tiene las mismas propiedades, tiene la misma forma de cálculo, excepto que se eleva al cuadrado. O sea, se saca la raíz cuadrada. Por lo tanto, tiene sus observaciones. Es un valor muy sensible a las puntuaciones extremas. Cuando no hay media, no hay desviación típica. En cuanto más pequeña la desviación típica, mayor es la concentración de datos alrededor de la media. Quiere decir que existe menos variabilidad de los datos con la media. Su fórmula de cálculo, sus propiedades, que, al igual que la varianza, con una pequeña diferencia. La desviación típica es un valor positivo o negativo. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros sacamos, o sea, por propiedades algebraicas, cuando nosotros sacamos la raíz cuadrada de algún número, por ejemplo, de 4, la raíz cuadrada de 4 es 2. Por propiedades algebraicas es 2
y menos 2. ¿Por qué? Porque 2 más 2, perdón, 2 por 2 es 4, ¿no? Menos por menos da más por más da más. Por lo tanto, existen dos resultados, positivo y negativo. Cuando nosotros calculamos la varianza, tenemos un número positivo. Pero cuando sacamos su raíz cuadrada, nos sale un número positivo y negativo. El mismo valor, positivo o negativo. Bueno, los datos que se le suma una constante, bla, 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 los datos que se multiplican una constante, bla, bla. Exactamente las mismas propiedades que la varianza. En el ejemplo que estoy proponiéndoles acá, es para datos no agrupados, que es la misma varianza elevado, o sea, raíz cuadrada de la misma varianza. Ahora, este es el mismo ejemplo que hemos hecho anteriormente. ¿Se acuerdan que la varianza nos salía 15? Le hemos sacado raíz cuadrada y ahora la desviación estándar me sale 3.873. Cuando nosotros sacamos raíz cuadrada, quiere decir que hasta sacamos la raíz cuadrada de nuestras unidades. Por lo tanto, aquí eran números al cuadrado, la varianza era 15 números al cuadrado. Ahora la desviación estándar va a ser 3.873 números. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos en nuestros datos y comparamos con la desviación estándar, ahora ya tiene mucho más sentido. ¿Por qué? Porque es un promedio prácticamente de las desviaciones de los datos y la media. Por lo tanto, este número nos indica que la media tiene más o menos un promedio de 3.873 de variabilidad de los datos. ¿Ok? Más menos. Quiere decir que puede ser un poco más o un poco menos. Aquí tenemos una variabilidad de 6, de 5, de 5, de 6, de 5, de 15. Ahí es donde nos está fallando. Si nosotros quitaríamos este 18, obviamente la desviación estándar bajaría muchísimo, muchísimo. Tendría que estar entre, a ver, 1 y 6, 7, 3. Sí, va a bajar a un 3.2, 3.1 más o menos. Y si nosotros borramos este 3 más, o sea, nuestros datos muy elevados, muy bajos, la varianza sería 1, porque la variabilidad entre todos es 1 y esa es sería la media de la variabilidad. Lo mismo con el ejemplo. La única diferencia es que he elevado al cuadrado, perdón, he sacado raíz cuadrada de la varianza. Mi varianza me salía 412.000 más o menos. No, 412 millones, etcétera, etcétera. Raíz cuadrada 11.918. ¿Qué quiere decir? Que entre todos estos datos, estos 40 datos que hay más o menos un promedio de diferencia de 11.918. Cuando mi media es 32.361. Si se dan cuenta, es un poco elevado. Estamos hablando que la variabilidad es un tercio de mi media. Entonces es un poco elevado. Los datos están muy dispersos, muy dispersos. Ahora sí, ¿qué diferencia existe entre la varianza y la desviación típica? Se podría plantear que la diferencia entre la varianza y la desviación típica prácticamente es que la varianza son unidades al cuadrado y la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Quiere decir que las unidades ya están en unidades de variable. La desviación típica se hace para poder trabajar en las unidades de medidas iniciales. O sea, nosotros vamos a comparar de manera mucho más cómoda, visual y de cálculo, los datos con la media, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve la varianza? Si yo les digo son números descomunales
¿Para qué nos sirve la varianza? Bueno, aunque su interpretación del valor arroja y no nos da mucha información, porque realmente un número elevado al cuadrado no te da mucha información sobre su variabilidad, su cálculo es necesario para obtener el valor de otros parámetros. Más adelante vamos a ver otros tipos de parámetros donde vamos a utilizar la varianza de cálculo. Para calcular la covarianza, por ejemplo, necesitamos la varianza y no la desviación típica. Vamos a ver también qué es la covarianza. Para calcular algunas matrices econométricas se utiliza la varianza y no la desviación típica. Es una cuestión de comodidad a la hora de trabajar con los datos según lo que calculamos. Seguimos. Entonces, ahora sí vamos a ver lo que es la desviación media. La desviación media directamente, así, en pocas palabras, es la desviación absoluta o promedio de las desviaciones. Es un valor que siempre va a ser positivo porque para su cálculo nosotros utilizamos los valores absolutos. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Primero vamos a ver la fórmula. La fórmula se representa con una D mayúscula y una X con sombrerito, que quiere decir que es la sumatoria de los valores absolutos de la resta del valor menos la media. Esto es para datos no agrupados. Entonces, esta medida informa lo muy dispersados que están los datos. La desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones. ¿Qué quiere decir? Si vemos nuestro ejemplo, tenemos que sumar. Primero vamos a sacar la media, ¿no? Vamos a sumar todas las desviaciones en valor absoluto y lo vamos a dividir entre n. La sumatoria de los valores absolutos es 18. Entre 8, 2.25. Si se dan cuenta, nos sale menor que mi desviación típica. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué mide esto? La desviación típica, o sea, son dos medidas diferentes para empezar, ¿ya? Las dos miden variabilidad, pero las dos tienen diferente forma de cálculo. La desviación estándar o desviación típica es un número positivo y negativo. La desviación media es solamente un número positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? La desviación estándar ve la variabilidad arriba y también ve la variabilidad abajo. En cambio, la desviación media, al sacar los valores absolutos, solamente ve las variaciones superiores. ¿Ok? La desviación media me va a indicar cuán variables son los datos sacando un promedio. Estamos sacando un promedio eh, absoluto, de valores absolutos, de todas las desviaciones. Muchas veces este valor es más exacto que la desviación estándar, pero la desviación estándar nos indica tanto arriba como abajo, por eso es positivo y negativo. Más se utiliza la desviación estándar que la desviación media. Hemos visto un ejemplo con datos agrupados y tenemos que la desviación media va a ser 1460. Bueno, aquí está mal calculado porque falta la multiplicación por las frecuencias. Vamos a hacer un ejemplo con nuestras tablas que hemos hecho, ¿no? Las medidas de dispersión absolutas, perdón, son las medidas que hemos descrito, la desviación típica, la varianza y la desviación media. Esas son las medidas de dispersión absoluta. Ahora existe un cociente o coeficiente de variación o dispersión relativa, ¿ya? ¿Cómo se saca esto? Simplemente nosotros dividimos la desviación estándar o nuestra medida de tendencia, nuestra desviación estándar o puede ser nuestra desviación media entre la media y lo multiplicamos entre 100. ¿Para qué nos sirve este valor? ¿No? Este coeficiente de variación. Este coeficiente de variación nos va a indicar con precisión si nuestra desviación media o desviación estándar es muy elevada o muy baja.
Este coeficiente de variación se llama coeficiente de variación de Pearson. Ya Pearson es un intelectual estadístico muy famoso. Es una medida estadística que nos informa acerca de la dispersión relativa de los conjuntos. Es decir, nos da, al igual que otras medidas de dispersión, de si la variable se mueve mucho, poco o más o menos. O sea, lo muestran algunas bibliografías lo muestran como un coeficiente de variación va a ser un nuevo estadístico de dispersión. Pero en realidad no lo es. Simplemente es el porcentaje de variabilidad que existe y se utiliza mayormente para comparar diferentes tipos de distribución. Por ejemplo, tenemos estos datos. Se obtuvieron datos de una empresa respecto a los ingresos y egresos mediante el coeficiente de variación determinar cuáles son allá. Tenemos los ingresos y los egresos de una empresa. Y nos están pidiendo que veamos cuánto es el coeficiente de variación de los dos, ¿no? Y si está bien o está mal. O sea, vamos a interpretarlos. Entonces, lo primero que hago, voy a fabricar mi tabla de distribución de frecuencia tanto de ingresos como de egresos. So, ingresos y egresos. En los ingresos yo tengo una media de 385.909, tengo una desviación estándar de 100.594, por lo tanto tengo un coeficiente de variación del 26%, ¿no? El coeficiente de variación de mis ingresos es el 26%. Lo mismo hago con los egresos. Hago mi tabla, calculo la media, calculo mi desviación estándar, las divido, desviación estándar entre media por 100 y me sale el 18%. Por lo tanto, vamos a llegar a una conclusión. Se puede observar que la variación entre los ingresos y la media es del 26%. En cambio, la variación de los egresos y la media es del 18%. Se concluye que los egresos tienen datos menos dispersos que los ingresos. Empresarialmente hablando, nuestros egresos, está bien que los egresos tengan poca variación, es normal. Por si acaso, estos no son datos reales, ¿no? Son de una empresa que yo tengo los datos y los hemos comparado. La variabilidad, la variabilidad, exacto, el coeficiente de variación de los egresos sí o sí tiene que ser bajo porque los egresos normalmente se mantienen. Si el coeficiente de variación de los egresos fuera muy grande, esta empresa está haciendo algo mal, porque tiene picos de gastos muy altos. ¿Qué quiere decir? Que hay años, porque está en años donde están gastando mucho a diferencia que otros. ¿Qué más nos indica? A ver, estas interpretaciones lo hago en base a la experiencia que tengo trabajando con este tipo de datos. La variabilidad, la variación de los ingresos es del 26%, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que existe mucha variación entre la media y la mayoría de los datos, o sea, existe el 26%. Pueden ser dos explicaciones. O es una empresa que está empezando y está en la etapa de introducción y crecimiento en el ciclo de vida de un producto, o simplemente existe en el año temporadas de venta alta y temporadas de venta baja. Espérenme un segundito, por favor. Eh, Dejar de compartir.
Perdón, chicos. Entonces, voy a volver a compartirles mi pantalla. Mm, mm. Entonces, por experiencia, yo les puedo decir que si en ingresos, por ejemplo, existe un coeficiente de variación elevado, quiere decir que en temporadas, o sea, en el año, puede ser que en invierno vendas más, en verano vendas menos, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace muchas veces que este coeficiente se eleve. Y ese es el problema. Entonces, ustedes podrían determinar en los ingresos, por ejemplo, existe mucha variabilidad de los datos, no porque estén mal, sino simplemente porque realmente existen temporadas que hay que manejarlas. Por lo tanto, yo recomendaría marketing para que en esas temporadas altas se pueda vender bien y en las temporadas bajas por lo menos podamos acercarnos un poco más a las temporadas altas. ¿Listo? Ahora vamos a continuar. Luego está nuestro... Dígame. Dicen, y en estas temporadas, ¿qué se podría hacer, digamos? Por ejemplo, a ver, yo te voy a dar un ejemplo de la vida real. Y es algo que yo he visto y he tratado de arreglarlo y es un poco complicado. Por ejemplo, si nosotros vemos las clases de conducción de vehículos, hablaremos del Automóvil Club Boliviano, ¿ya? Entonces, ¿cuándo la gente quiere aprender a conducir? Estaríamos hablando de personas de un mercado, de un segmento entre de 17 y 22 años, digamos, ¿no? Estas personas que son de entre 17 y 22 años, normalmente, o sea, normalmente están estudiando. Por lo tanto, van a estudiar todo el año, ¿no? Pero tienen dos vacaciones, la vacación de invierno y la vacación de fin de año. En fin, el fin de año tienes 2 meses de vacación, ¿no? Estás diciembre y enero. Y en tu vacación de invierno tienes un mes casi de vacación, que es todo julio. Por lo tanto, la, la venta, o sea, existe un máximo de venta en estas dos temporadas, en estas vacaciones. Vacación de invierno y vacación de fin de año. Pero en el resto del año son muy bajas porque ya no son las personas de 17 a 22 años que toman clases. O sea, son muy pocas, ¿no? Son personas mayores. Es otro tipo de segmento. Por lo tanto, si nosotros, o sea, tenemos un comportamiento en realidad de los datos, a ver, ¿dónde les muestro? Aquí les voy a mostrar. Todos están viendo mi pantalla, ¿no? Miren, todos están viendo mi pantalla. Ya. Lo que quiero es que le presten atención a esto. Mejía, esta respuesta es más que todo para usted. Estos son los ingresos que hemos analizado en el ejemplo, ¿ya? Del Automóvil Club, como les había hablado. Entonces, ven que hay picos elevados y también hay picos bajos. Eso se llama estacionalidad en el año. ¿Qué quiere decir? Que en el año existen tres picos. El de enero, el de junio, julio y el de diciembre. Toditos tienen esos tres picos, ¿no? De 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una solución para este tipo de datos, o sea, porque nos está mostrando, o sea, el análisis del coeficiente de variación nos muestra directamente que existe esto, existe estacionalidad. O la empresa
está comenzando a perder mucho dinero. Son dos respuestas. ¿Existe estacionalidad o la empresa está perdiendo dinero? En el caso de que haya estacionalidad, le pones un marketing, por lo menos para que en estas épocas bajas ya te concentres en otro nicho de mercado o en otro tipo de segmento de mercado. En este caso podríamos hablar de personas mayores. Y si tu resultado está, o sea, si estás perdiendo plata, directamente tendrías que ver y observar qué es lo que está pasando. Eso nos muestra el coeficiente de variación. ¿Cuánta variación hay? Y dependiendo de la naturaleza de nuestros datos, vamos a ver si son, o sea, si son egresos, está bien que sean compactos, digamos, ¿no? Porque si nos muestra que son muy dispersos, existe también algún problema. Los egresos no son temporales. ¿Por qué? Porque existen costos fijos y costos variables. Bueno, ese es otro tema. Estamos hablando de estadística, no de economía. Otro tipo de estadígrafos de dispersión son las puntuaciones típicas. Las puntuaciones típicas, o sea, resultan de restarles a las puntuaciones directas la media aritmética. Vamos a ver un ejemplo para verlo en español. Las puntuaciones típicas son el resultado de dividir las diferentes entre la desviación típica. ¿Ven? En la mayoría de los estadígrafos utilizamos la varianza, la desviación típica y la media. Y la media aritmética, pero no utilizamos medias geométricas, medias armónicas, a no ser que realmente sea necesario. No utilizamos desviaciones medias, a no ser que sea necesario. Las observaciones sobre las puntuaciones típicas es cuando la media aritmética, la puntuación típica es 0. La desviación típica es 1, la puntuación típica es 1. ¿Okay? La puntuación típica son adimensionales, no tienen dimensiones, no tienen unidades. Y las puntuaciones típicas se utilizan para comparar las puntuaciones obtenidas en distintas distribuciones. Vamos a ver un ejemplo de estas puntuaciones típicas. Este es un ejemplo muy sencillo. Se hace más que todo para comparar dos tipos de frecuencia. ¿Okay? En una clase hay 15 alumnos y 20 alumnas. 15 son varones y 20 son mujeres. El peso promedio de los hombres es 58.2 y el peso promedio de las mujeres es 52.4. Las desviaciones estándares o típicas de estos dos grupos es 3.1 y 5.1. ¿Okay? Si se dan cuenta, el promedio más alto tiene la menor cantidad de desviación y el promedio más bajo tiene la mayor cantidad de desviación. Las puntuaciones típicas se utilizan para comparar más que todo a individuos, a datos individuales sobre un conjunto de datos ya calculados. En este caso vamos a comparar el peso de Jorge, que pesa 70, con el peso de Ana, que pesa 65. A simple vista, a simple vista, Jorge pesa más que Ana. Sí, esa es mi conclusión en primer plano. ¿Cuál de ellos puede, dentro del grupo de alumnos, considerarse más pesado? ¿Ya? Tomemos en cuenta algo. La cantidad de hombres es menor que la cantidad de mujeres. El promedio de hombres es mayor que el promedio de mujeres. Y la desviación estándar de hombres es menor que la de mujeres. Entonces la pregunta es, ¿cuál dentro de estos grupos de alumnos, cuál es el más gordito? ¿Si Jorge o Ana? Simplemente parece Jorge, pero dados los datos que hay, está un poco confuso. Entonces lo que vamos a hacer es primero hacer la comparación de Jorge. Vamos a hacer 70, que es el dato independiente de Jorge, menos la media, que es 58.2. Y lo dividimos entre la desviación estándar. El Z1, o este primer parámetro, va a ser 3.806. Adimensional, ¿por qué? Por leyes algebraicas, la división se simplifican mis unidades. La desviación estándar está en peso de niños y los datos de la media y el dato está en peso, ¿no?
Entonces, peso de niños con peso de niños se va y es una unidad adimensional, 3.8. Vamos a comparar a Ana. 65 menos 52.4 entre 5.1. 2.47. Por lo tanto, de este conjunto, o sea, de estos dos conjuntos de datos, Jorge es más pesado. A pesar de que habían más mujeres, a pesar que la desviación estándar de las mujeres era mayor, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, hasta ahí hemos visto y ahí termina nuestro tema de las medidas de dispersión y de forma. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es vamos a ver nuestro ejemplo, vamos a buscar nuestro ejemplo de la dispersión, medidas de tendencia, medidas de dispersión. Tenemos un ejemplo general, ¿no? Se llama ejemplo de varianza, desviación típica y desviación estándar. Este era. Sí, está bien cargado. Entonces, lo que yo quiero que vean ahora es cómo lo vamos a aplicar esto que hemos explicado de las medidas de dispersión. Hasta donde hicimos, hasta el viernes, estas eran nuestras medidas de dispersión. La varianza, la desviación estándar y la desviación media. Ahora nosotros vamos a agregar nuestros coeficientes. Lo que yo quiero, por favor, y les pediría es que estudien más que todo de acá, de los ejemplos que nosotros estamos dando. Ya existe un pequeño error. Voy a volver a subir las diapositivas porque hay un error en una diapositiva y el mismo orden que hemos cambiado, todo eso lo voy a volver a cambiar. Y el día de hoy, en cuanto pueda, o sea, inmediatamente voy a subir la que va a estar bien elaborada para que puedan estudiar tranquilamente. ¿Ok? Entonces, estamos viendo los coeficientes. Coeficiente de... No. Entonces voy a agarrar mi fórmula y me la voy a llevar. Espérame un segundito. Ya, me lo llevo, esta fórmula. Entonces, aquí vamos a ver el coeficiente de variación de la varianza. ¿Ok? Lo voy a colar en mi, que va a ser 12. Este se va. Entonces, la fórmula del coeficiente de variación de la varianza va a ser igual a la media. Voy a buscar mi media aritmética, perdón, varianza, perdón, desviación estándar entre la media aritmética ¿sí? El por 100, o sea, aquí hay un número que es por 100, es para ponerlo en porcentaje.
Si nosotros ponemos porcentaje acá directo, no es necesario multiplicarlo por 100. ¿Ok? Por favor, tome nota de eso. Es el 22%. Entonces, la varianza, el 22% tiene de variación con los datos. Por lo que estos datos que tenemos de ingresos de 3 gestiones tienen una variabilidad del 20%. O sea, vamos a ver, ¿cómo podemos interpretar este 20%? O sea, tienen que ver desde todos los puntos de vista la interpretación, por favor. ¿Qué nos dice? Quiere decir que, o sea, vamos a considerar un 20% como un coeficiente de variación medio. Cuando nosotros sabemos si es medio, elevado o muy bajo, depende de cada uno de ustedes. Si yo estoy hablando de ingresos, dependiendo de la importancia y de la naturaleza de los datos que tengo, si yo hablo de ingresos, yo voy a determinar. El coeficiente de variación bajo va a ser el 10%. ¿Por qué? Porque cada año, en teoría, en todas las empresas, tiene que subir el ingreso. O sea, no vas a vender igual lo mismo cada año, ¿no? Y lo mismo cada mes, lo mismo cada mes. En enero del 2018 deberías vender, o sea, más que en enero del 2017 y mucho más que en enero del 2016. Entonces existen todos esos tipos de variantes que vamos a ir estudiando y vamos a ir observando. Por eso les digo que muchas veces la interpretación depende de cada uno de ustedes, pero tiene que ir con un mismo objetivo y con un mismo fin. ¿Ok? Yo voy a considerar que 20% es bajo, 25% está medio y 30% es bueno. Por lo tanto, tengo un coeficiente de variación de la desviación estándar del 22%. ¿Qué quiere decir? Que mis datos pueden tener mucha variabilidad entre los meses o también pueden tener muy buena subida año a año. Entonces, ese 22% está bien. Y la coeficiente de variación va, también se puede calcular de la desviación media, que es prácticamente otro estadístico de comparación de dispersiones, ¿no? Entonces vamos a calcular mi desviación media, que es esta, entre media. Y ya no lo multiplico por 100, sino simplemente le pongo porcentaje. Entonces aquí estaríamos hablando de la desviación media. Y es el 19%. Quiere decir que la variabilidad del valor absoluto de mis datos es el 19%. Es bajo. Recomendación a la empresa, por favor aumenten sus ventas, incrementen personal, varíen más los productos, pongan marketing, un departamento de ventas bien establecido, etcétera, etcétera. Entonces todo eso les va a ayudar para que puedan elevar estos coeficientes. Por eso los análisis estadísticos que hemos visto hasta ahora, porque hasta ahora vamos a ver un tipo de análisis estadístico, ¿no? A partir del tema 4 ya son otros tipos de análisis estadísticos. Estos análisis estadísticos que hemos visto hasta el tema 4 nos permiten ver cómo se comportan los datos. ¿Ya? ¿Cómo se comportan los datos? A veces se comportan de subida, de bajada, sin mucha variabilidad, etcétera, etcétera. Entonces nosotros con estos análisis, nuestra tarea como es ver que todo esto tenga un fin bueno, ¿no? Si nos van a pedir, por ejemplo, si ustedes tienen empresas y quieren analizar los datos, les va a servir bastante esto para ver cuánto están variando
Ahora, lo que sí, yo les recomiendo, muchas veces no necesariamente tendrían que revisar los datos de enero a diciembre, podrían revisar los datos de puros eneros, puros febreros, marzos, abriles. En ese caso, ustedes van a ver la variabilidad de ingresos por meses en las mismas temporadas. Posiblemente haya mucha dispersión o poca dispersión. Ahí se van a dar cuenta en este tipo de análisis que les digo en este momento, si la empresa está creciendo o la empresa no está creciendo, se está estancando o está bajando. Ahí sí ustedes se van a dar cuenta. Haciendo análisis estadístico, por ejemplo en ingeniería comercial, ustedes pueden determinar el ciclo de vida de un producto. Ustedes, o sea, si hay ingenieros comerciales que están estudiando en este momento, ustedes saben que el ciclo de vida de un producto existe la introducción, el crecimiento, la madurez y el declive, ¿no? Y entonces estos tipos de ciclos, estos ciclos de vida de un producto o de un servicio tienen ciertas características que deben medirse. Y muchas veces la estadística, bueno, hasta el tema 4 que hemos visto, nos va a ayudar a medirlas y nos va a ayudar a definir bien dónde se encuentra nuestro producto. ¿Existe alguna pregunta, chicos? Una pregunta, Liz, en eso, para lo que ha sacado el 19%, ¿ha vuelto a ser ¿cómo se llama? La variación, la variable? Bueno, el 19% sale, aquí estamos, ese 19% sale de la desviación media. He vuelto a hacer, o sea, hemos calculado la desviación estándar y hemos calculado la desviación media. Son números diferentes. La desviación estándar te calcula las desviaciones tanto arriba como abajo. La desviación media es como acumulativa hacia arriba. La desviación media siempre va a ser menor que la desviación estándar. Siempre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque calcula el valor absoluto. No los eleva al cuadrado. No existe podríamos llamarle el intervalo de falla. ¿Listo? Ya, sí. ¿Existe alguna pregunta más? Bueno, mañana es un día antes del examen y no quisiera avanzar el tema nuevo porque les va a confundir un poco más. Por lo tanto, no va a haber práctica para el fin de semana. Directamente van a hacer sus trabajos de competencias el fin de semana. El día de mañana vamos a hacer un ejercicio completo de lo que hemos hecho hasta ahora, del tema 1 al tema 4. O sea, cuando hablo de ejercicio completo es desde cero hasta las desviaciones y interpretaciones de esos datos, ¿no? El examen obviamente va a ser diferente, ¿no? No va a ser el mismo. Pero les va a servir bastante para que un poco se ubiquen en el espacio y tengan la base para resolver el primer parcial. ¿Listo? Bueno, entonces hasta ahí va a ser nuestra clase de hoy. Mañana tenemos un ejercicio. El viernes tenemos la primera, el primer parcial sobre 25 puntos y el lunes comenzamos a avanzar. ¿Listo? Entonces, si no hay más preguntas, chicos, hasta ahí termina la clase. Tengan buen día. Hasta luego. A ustedes también.